Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 19, sobre protección, otra cara de la violencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, cuidadores, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Hola, un gusto saludarles. Las semanas pasadas no tuvimos episodio del podcast. La verdad es que el regreso a clases presenciales fue todo un reto para mí y representó un desgaste físico y mental al que tuve que habituarme pues a una velocidad acelerada, agregado a acontecimientos personales y al temblor que recientemente tuvimos. Pues todo esto ocasionó de mi parte un manejo inapropiado del estrés que me llevó a enfermar y tuve que ir al médico, sigo en tratamiento, ha representado el bajarle bastante a este estrés y desde luego reorganizarme para poder darme tiempo para estar aquí de regreso en este espacio. Y bueno, también tengo que incluir espacio para el descanso. Pero afortunadamente ya estoy aquí y con todas las ganas de retomar este hermoso proyecto. Y precisamente en estas 2 semanas de clases presenciales que en la escuela donde yo laboro llevamos, pues me permitieron observar en qué condiciones están regresando nuestros niños y niñas al preescolar. Y esto es lo que me llevó a elegir el día de hoy nuestro tema. Bueno, pues resulta que durante estas 2 semanas mi trabajo consiste en realizar observación en los grupos para detectar qué alumnos de nuevo ingreso o de escolarización previa pueden requerir del apoyo de la USAER. Y como les he comentado, de acuerdo con la normatividad vigente, pues las prioridades en atención para los servicios de educación especial son los alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad múltiple, sordoceguera, discapacidad psicosocial, dificultades severas de la conducta, de la comunicación o del aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y alumnos con aptitudes sobresalientes. Pero también lo son todos aquellos niños y niñas que enfrentan barreras para el aprendizaje. Y justamente me estoy percatando que derivado de la pandemia y de muchos otros factores, porque no podemos culpar a la pandemia de todo, pues resulta que son estos últimos niños los que más nos están refiriendo las maestras. Me refiero precisamente a los niños que sin tener una condición como las que les acabo de mencionar, están enfrentando barreras para el aprendizaje y la participación, pero no porque ellos sean el problema o porque su condición en sí sea el problema, sino más bien la interacción que se tiene con el entorno. Y bueno, en el preescolar donde laboro, como en prácticamente todas las escuelas, estas semanas han servido para la evaluación diagnóstica. Este punto de partida que sirve a las maestras como referente para saber precisamente cómo se encuentran sus alumnos. Y bueno, resulta que a partir de esta evaluación diagnóstica, nuestras autoridades educativas nos han pedido llevar a cabo esto a lo que han llamado curso remedial. Es decir, que una vez que ya hemos identificado cuáles son las fortalezas,
cuáles son las debilidades en el aprendizaje y en las áreas distintas en las que trabajamos. Bueno, pues ahora toca convertirlas en áreas de oportunidad y comenzar a trabajar situaciones de aprendizaje que de alguno u otro modo apoyen a nuestros alumnos y alumnas a superar el rezago educativo que nos dejó el ciclo anterior, considerando que no todos tenían conectividad, no todos tenían apoyo de los papás y bueno, pues no todos tomaron clases en las condiciones óptimas que lo hubiéramos deseado. En especial, pues para quienes no tuvieron comunicación o la tuvieron de manera muy esporádica con sus maestras. Y pues también para aquellos que de alguna manera estuvieron con el apoyo de sus familias, pero que definitivamente al transitar de la escuela en casa de manera virtual a la escuela en el edificio, como lo conocemos normalmente, de manera presencial, pues les está costando este proceso de adaptación y de transición. Tristemente, en estas semanas, las profesoras han comenzado a referirnos a alumnos y alumnas que, insisto, no tienen como tal ninguna condición, pero que sí están enfrentando barreras para el aprendizaje y la participación. Y digo tristemente porque cuando hablamos de alguna de las condiciones o discapacidades de las que acabo de hacer referencia, bueno, pues nosotros sabemos que el alumno o alumna en cuestión, precisamente por esta situación, requiere de ajustes razonables. Sabemos que va a haber factores que sean propios de esta discapacidad o de este trastorno o de esta aptitud sobresaliente, pero que también con el apoyo de la maestra y de la familia, pues vamos a lograr su inclusión. Pero resulta que hemos encontrado gran cantidad de niños y niñas que no están precisando de estos apoyos porque, insisto, tienen alguna de estas condiciones, sino porque son alumnos que están enfrentando barreras que en su gran mayoría se asocian al contexto familiar. Y no, tampoco es que trate de culpar a las familias de todo. Como ya les comenté, ahora que se hizo la reforma a la Ley General de Educación, pues se nos pide también considerar este elemento, el apoyo corresponsable de las familias y que muchas veces las familias pues no saben cómo acompañar a sus hijos e hijas en el aprendizaje. Y bueno, pues ahí es donde nuevamente nosotras entramos como educación preescolar, como educación especial, para brindar estos apoyos a las familias. Y ya en el episodio 6 les comenté de manera general qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, pero hoy nuevamente les comparto de una forma más específica, porque esto nos permitirá adentrarnos en el tema. Bueno, pues las barreras se pueden dividir en actitudinales, en barreras de gestión pedagógica y en barreras de gestión institucional. Pero el día de hoy nos vamos a centrar solamente en las actitudinales, porque insisto, los niños pasaron mucho tiempo en las familias y esto ha traído en algunos casos beneficios, pero en otros ha repercutido significativamente. Y en este episodio, insisto, pues nos vamos a centrar en estas barreras actitudinales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas se presentan precisamente con nuestras actitudes. Por ejemplo, cuando tenemos una actitud de rechazo, de discriminación o menosprecio. Regularmente pensamos que prioritariamente se dan hacia las personas con discapacidad o con alguna condición que consideramos fuera de lo normal. Pero la realidad es que las podemos observar de muchas maneras. Hay adultos que en general tienen actitudes de indiferencia, de rechazo, de intolerancia, de discriminación o de sobreprotección a la niñez solo por el simple hecho de considerar a los niños y niñas como bobos o inferiores. Dentro de estas barreras actitudinales también encontramos las barreras culturales y las barreras estructurales, que si pudiéramos pensarlas en nuestra mente como una cascada, pues precisamente veríamos que se dan así como la caída de agua de una cascada de arriba hacia abajo. Y en este puesto de arriba se ubican precisamente todas aquellas que como sociedad
hemos construido, en las que hemos sido educados y así las replicamos sin cuestionarlas. Y entonces tenemos que en diferentes culturas, pues a través de la historia, ya lo hemos mencionado, se ha tratado a los niños de formas distintas que aunque algunas siguen vigentes, siguen violentando sus derechos humanos por considerarlos inferiores. Y entonces, pues toda esta estructura de la sociedad impacta en cada una de las familias en las que crecen estos pequeños y pequeñas. Entonces, ¿a qué me refiero cuando señalo que los niños se enfrentan barreras asociadas a las actitudes y las prácticas de crianza de sus familias? ¿Y cuáles son las formas más visibles de verlas? Bueno, pues en general son dos. Una es la sobreprotección y la otra es el descuido. Curiosamente, casi nunca van separadas una de la otra. Es muy común que encontremos una mezcla de ambas, es decir, padres que sobreprotegen en ciertos aspectos, pero que al hacer esto descuidan otros, y padres que sí regularmente suelen ser negligentes y descuidados, pero que también llegan a sobreproteger en uno que otro aspecto. Muy bien, ya les había contado que normalmente percibimos al descuido como la forma más agresiva de violentar a un niño o a una niña. Esto quizá porque atrae nuestra atención la apariencia. Cuando pensamos en un niño o una niña descuidada, pensamos en que se ve sucio, tal vez es un niño o niña que tiene hambre porque lo mandaron a la escuela sin comer, porque vemos que no lleva las tareas ni los materiales que fueron solicitados, porque hay signos de agresión física en los casos más drásticos, porque vemos que sus habilidades y capacidades no corresponden a la edad cronológica, quizá porque no se le ha estimulado adecuadamente, porque no pronuncian bien ya que no les estimulan en casa, porque traen la ropa y los zapatos rotos, entre muchos otros aspectos. Y regularmente solemos ser muy tajantes al criticar esta forma de descuido. Y sí, todo esto es violencia y ningún niño o niña debiera vivir en estas circunstancias, pero también se encuentra la otra cara de la moneda. Estos niños a los que la escritora Marta Alicia Chávez los ha llamado hijos tiranos, haciendo referencia precisamente a los niños sobreprotegidos. Son estos niños y niñas que tal vez vemos limpios, bien arreglados, a veces exageradamente abrigados, que llevan tareas muy bonitas y que llevan los materiales que se les solicitó e incluso a veces llevan hasta uno o dos más como una precaución y que a simple vista pareciera que viven en una dinámica ideal donde se les procura como debe de ser, pero que si miramos más detenidamente en sus actividades, en sus comportamientos y en su desempeño escolar y social, nos dejan ver que no todo está marchando tan bien como se ve a simple vista. Y pues los vemos en el salón de clases demandantes de atención y en claro conflicto porque mientras en casa eran efectivamente el centro de atención, en el aula hay 20 o 25 más como él o como ella a los que la educadora atiende por igual. Los vemos negándose a compartir materiales, juegos y actividades porque en casa todo era para ellos. Los vemos negándose a participar en cualquier actividad y referir frases como no sé, no puedo, es que mi mami no me deja hacer eso, entre muchas otras. Los vemos con dificultad para expresar sus opiniones o algo tan simple como una necesidad básica para indicar que quieren ir al baño. Y entrar en conflicto porque en el salón no está mamá que se convirtió en su intérprete personal o la adivina de su pensamiento ante sus necesidades. Y en general lo vemos cuando se muestran inseguros porque el mundo fuera de casa es un mundo abrumador muy distinto al que conocían en sus hogares. Pero lo más preocupante de esta situación es que las mamás y los papás con las que me he entrevistado en estas semanas aceptan estas situaciones con tanta naturalidad que me expresan comentarios como los siguientes.
Pues sí lo sobreprotegemos, maestra. Estamos conscientes de ello, pero es que es hijo único, es que es el primer nieto, es que dice su papá que es su princesa o su campeón. Es que ya nos agarró la medida, ya sabe que si llora le vamos a dar lo que quiere. Y la más reciente que escucho es que es un niño voluntarioso o voluntariosa. Si está de buenas, lo hace. Y si no, nos hace berrinche y hasta que se le pasa y se le olvida. Cuando escucho estas respuestas, me doy cuenta que ser consciente de un problema no necesariamente implica saber qué es lo que tenemos que hacer para solucionarlo. Yo puedo ser consciente de que estoy sobreprotegiendo a mi hijo o a mi hija, pero esto no implica que conozco las causas de por qué lo hago y por lo tanto tampoco implica que conozco cuál es la forma de remediarlo. Y bueno, culturalmente vemos tan normalizado el que los niños se comporten de cierta manera o que los disculpemos con pretextos como esto de ser hijo único o estar chiquito y que vayamos agregando estos términos a nuestro repertorio sin saber ni siquiera de dónde surgen o lo que significan, pero sobre todo que efectivamente pues nadie nos enseña a ser padres, pero tampoco podemos hacer como el dicho, echando a perder se aprende, porque lo que estamos echando a perder es un ser humano y que esto finalmente pues le va a traer consecuencias en el presente y en el futuro. La verdad es que estuve investigando de dónde surge este término de niños voluntariosos y no pude encontrar nada. Hay artículos que leí sobre la terquedad del niño de 2 a 3 años, algunos lo llaman los terribles 2. Encontré libros sobre desarrollo de la personalidad, el carácter y el temperamento infantil y algunos blogs sobre estrategias para niños voluntariosos, pero ya en el contenido, bueno, pues aluden una vez más a que son niños tercos. Como tal, no pude encontrar de dónde se retoma este término, pero cada día es más común, incluso lo escucho no solo en las mamás, sino también en algunas maestras. Así que yo no pude encontrar nada de material al respecto, pero les voy a agradecer que si alguien sabe de una fuente confiable de dónde surge este término, pues les voy a agradecer, insisto, que nos comenten en la página de Enséñame a Crecer en Facebook para que tengamos el referente. Pero bueno, esto no me detuvo. Y entonces me remití al diccionario y encontré que voluntarioso tiene dos significados. El primero dice, es una persona que tiene buena voluntad y disposición en el trabajo o en las tareas que realiza. Y la segunda es una persona que pretende hacer siempre su voluntad. Y cuando les pregunto a las mamás que me platiquen cómo es eso de que su hijo o hija es voluntarioso o voluntariosa, pues vuelven a surgir otras respuestas, como por ejemplo, es que es desobediente, es que le digo que recoja sus juguetes y no lo hace y termino recogiéndolos yo. Ay, es que si está de buenas lo hace, es que ya nos tomó la medida. Es que hasta que me ve enojada o hasta que le digo que se lo va a chingar su papá, me hace caso. Es que hace berrinche por todo, es que no quiere sentarse a hacer la tarea, es que si lo regaño y como vivimos con mis papás o con mis suegros, pues ellos luego vienen y lo defienden y me dicen, ¿qué le estás haciendo a mi bebé? Y él o ella ya saben que no lo voy a poder castigar. Es que en casa para que haga la tarea le tengo que sujetar la manita porque si no, no lo hace. Es que yo sí le pongo reglas, pero su papá no me ayuda o viceversa, etcétera. Y bueno, se los menciono así tal cual con las palabras que los papás y las mamás me refieren. Entonces, no nos referimos a la primera definición de voluntarioso, porque nos dice que es una persona que tiene buena voluntad y disposición para hacer las cosas. Creo que más bien cuando las mamás dicen que sus niños son voluntariosos, se refieren a que pretende hacer siempre su voluntad. Y lo que nos desagrada es que muchas veces la voluntad del niño o de la niña, pues no coincide para nada con la voluntad del adulto. Pero, ¿realmente es que los niños quieren hacer su voluntad? ¿O por qué se niegan a hacer lo que sus padres y madres les piden? ¿Esto es una cuestión entonces de personalidad, de temperamento y carácter? ¿O cómo influyen las actitudes de mamá y papá y de la familia en general
para que esto represente una barrera para el aprendizaje. Ya en otros episodios hemos hablado de que ningún individuo nace con rutinas y hábitos. Estos los construimos socialmente y mediante nuestra familia, en un primer momento, los vamos o no incorporando a nuestra vida. Entonces, cuando decimos que un niño o niña es desobediente o voluntarioso, tendríamos que hacernos varias preguntas. Como mamá o papá, ¿ordeno o impongo mi voluntad también? ¿Lo que le estoy ordenando es congruente con su edad y con sus posibilidades? Y si lo es, ¿ya le enseñé cómo hacerlo? ¿He generado hábitos al respecto? ¿Le permito actuar con autonomía y aprender de sus errores y valoro su esfuerzo o lo regaño porque no lo hizo como yo pienso que debería de estar bien hecho? Respecto a esta expresión de es que ya nos tomó la medida, bueno, pues esta suele ser una expresión también muy cotidiana con la que queremos dar a entender que es nuestro niño o nuestra niña quien tiene el control de la situación, porque ya sabe cómo vamos a responder y entonces se anticipa y lo vemos, por ejemplo, en esto que me dicen las mamás. Sabe que si lo regaño en presencia de los abuelos, no habrá consecuencias. ¿Realmente será entonces que nuestro hijo o hija ya nos tomó la medida? En lo personal, creo que como adultos solemos subestimar a los niños y a las niñas y pensamos que no son muy listos para algunas cosas, pero sí para manipularnos. Evidentemente, si en casa se vuelve frecuente el quitarnos la autoridad unos a otros delante del niño o de la niña, pues es lógico que ellos se van a percatar de esta dinámica. Tal vez no la entiendan con la magnitud que ello implica o sean capaces de expresar específicamente lo que está sucediendo, pero lógicamente sí van a inclinarse por la persona con quien se sienten seguros o quienes les ayudan para evadir ciertas responsabilidades. Ser hijo único o ser hija única no es una razón para que un niño sea sobreprotegido o testarudo, como tampoco lo es en sí mismo ser niño o ser niña, ser el único nieto o cualquier otra condición que queramos poner como pretexto. Esto es lo que las mamás, papás e incluso, insisto, muchas maestras hoy hemos dado por llamar niños voluntariosos, tiene mucho más que ver con nuestras actitudes, con nuestras formas de crianza y en especial con la sobreprotección. Pero cuando decimos sobreprotección, ¿a qué nos referimos exactamente? Dice Marta Alicia Chávez en su libro Hijos tiranos o débiles dependientes, el dilema del hijo sobreprotegido. Los hijos sobreprotegidos se vuelven tiranos, dictadores o débiles dependientes, porque sus padres no les pueden decir no, porque no les ponen límites, porque les facilitan y les solucionan todo, porque no los dejan vivir las consecuencias de sus actos y hasta les permiten que los maltraten. Y hay tantos de esos hijos en la actualidad. Un niño o una niña sobreprotegida es aquel que no se le considera capaz. ¿Capaz de qué? Bueno, pues de afrontar la vida en general. Se le piensa como débil, frágil, indefenso e incapaz, ya sea para actuar, para regularse o para tomar decisiones, desde las más simples hasta las más complejas. Y si nos detenemos a pensarlo, esto se traduce en menosprecio. Podemos considerarlo frágil porque quizá hemos sufrido pérdidas anteriores, como en las familias donde antes o después de ese hijo en particular se sufrió la pérdida de otro hijo y quizá no se ha transitado apropiadamente el duelo. Podemos verlo frágil o indefenso porque es niña o porque es niño, por tener una enfermedad o una discapacidad o cualquier otra condición, porque fue producto de un embarazo complicado, porque es muy pequeño o simplemente porque hasta que se es mamá y papá es que comprendemos la fragilidad de la vida del ser humano. Pero aunque en general todos somos frágiles, pues
Algo tan aparentemente insignificante como un virus o una bacteria que ni siquiera podemos ver a simple vista puede llegar a matarnos, esto no es motivo para educar en el miedo. Si sobreprotegemos porque creemos a nuestros niños incapaces, bueno, pues recordemos que incluso las personas con discapacidad múltiple o severa, con los debidos apoyos, son susceptibles de aprendizaje, por lo que realmente no se trata entonces de una cuestión de capacidad, incapacidad o discapacidad, y que bueno, las capacidades, si bien traen una carga genética, también las podemos desarrollar sobre la marcha a lo largo de nuestra vida. Sobreproteger tiene mucho más que ver con la historia de vida y los conflictos no resueltos del adulto que con el niño o la niña en sí mismo. Desafortunadamente, quien afronta las consecuencias directas de ello no es el adulto, sino el niño o la niña en cuestión. Y muchas veces los padres ni siquiera son conscientes de esto. Regularmente suelo decirles, si usted lo sobreprotege, tal vez ve lo que le quita o lo que le soluciona cuando está usted presente. Pero curiosamente, cuando usted lo deja en la escuela, de la puerta para adentro, solo el niño sabe a lo que se tiene que enfrentar y si tiene los elementos necesarios para poder afrontarlo. Y la realidad es que en la mayoría de los casos los niños sobreprotegidos no tienen estos elementos. Sobreproteger puede verse de muchas formas, pero ya lo decía María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo del niño. Qué frase de verdad tan excepcional, que pareciéramos que es tan sencilla, pero si yo ya sé que mi niño sabe y puede hacer algo y yo le ayudo, realmente no le estoy ayudando, le estoy generando un obstáculo o una barrera. Y entonces esto exige que los papás y las mamás desarrollen una mirada crítica y reflexiva de las posibilidades de acción y de aprendizaje de sus hijos e hijas, pero sobre todo de ellos mismos como padres y madres. Y para esto, pues implica tener pleno conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. Y bueno, aquí muchos me dirán, es que no sé y ni siquiera sé dónde buscar. Bueno, pues recuerden que ya dedicamos el episodio 3, que está titulado Creciendo paso a pasito, pero con cimientos fuertes, precisamente a hablar de los hitos del desarrollo, es decir, de estas etapas por las que todos los niños en condiciones sanas deben de transitar y precisamente nos dan a entender cuando no son sanos o cuando hay algún indicador de riesgo para tomarlo en cuenta. Y también tenemos el episodio 17 titulado Deberes y responsabilidades en la infancia, donde hablamos sobre lo que los niños y niñas pueden hacer de acuerdo a su edad y posibilidades de acción. Y si no los han escuchado, bueno, pues les invito a hacerlo. Pero también recuerden que afortunadamente hoy en día hay muchos programas educativos, servicios de apoyo, psicólogos, terapeutas, un sinfín de información valiosa en diferentes sitios a las que podemos recurrir. Y de manera más cercana, pues las maestras y maestros de sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos sobreprotegiendo? Porque aquí también hay muchos papás muy listos que de repente evaden y dicen, no, 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 sí lo quiero, sí lo cuido, sí lo protejo, pero no llego a la sobreprotección. Y tal vez es porque estamos en negación todavía o porque efectivamente no nos hemos dado cuenta de qué implica sobreproteger. Muy bien, pues sobreprotegemos cuando no ayudamos a nuestros niños a transitar de necesito que todo me lo hagan, allá estoy aprendiendo a hacer con ayuda de mamá o papá y pronto podré yo solo o yo sola. Es importante reconocer qué puede hacer un niño o una niña a cierta edad y a partir de ello enseñarle con paciencia, acompañarlo en el proceso y crearle la seguridad y la autoconfianza de que es capaz. Hacerle saber que se aprende por ensayo y error y retroalimentar de sus aciertos, pero también de los errores, claro está, con amor y con comprensión, y permitirle que poco a poco nos demuestre que no necesita de nosotros o que nos necesita cada vez menos. También sobreprotegemos cuando no permitimos que tomen decisiones que de acuerdo a su edad les corresponden y que pueden ser cosas como elegir el cómo vestirse.
Recordaba que el ciclo pasado teníamos a unas gemelas y la mamá me decía que las vestía idéntico, porque así se visten a los hermanos gemelos. Y tuvo un fuerte conflicto el día que las llevó a comprar un peluche y cada niña eligió uno distinto. Me decía, es que yo quería que fueran idénticos porque así debe de ser. Y a esto me refiero cuando les digo que a veces pesa más la cultura y los estereotipos y que las barreras también son culturales y estructurales, porque ni siquiera nos cuestionamos si efectivamente así debe de ser. La mamita aprendió que a los gemelos así se les viste, así se les educa y que todo debe de ser idéntico y tuvo un gran choque emocional cuando se dio cuenta que esto no es así y que cada una de sus hijas es un individuo con gustos e intereses propios. Yo le comentaba al respecto. Hoy en día hay estudios que demuestran que ni siquiera los llamados gemelos idénticos lo son, porque cada uno es un individuo y sus experiencias de vida no son idénticas ni las asimilan de la misma forma. Entonces, aguas con eso, porque si yo no permito que mis niños tengan elecciones propias, pues ellos no van a saber cómo decidir. También sobreprotegemos cuando no permitimos que nuestros niños desarrollen la tolerancia a la frustración. Es decir, cuando les enseñamos que el mundo y todos a su alrededor estamos a su disposición cuando quieran y como quieran. Y entonces vemos que si el niño o niña pide algo, se le complace en automático, porque se puede, porque se tiene el recurso, porque no se quiere que sufra o carezca de lo que papá o mamá carecieron, o porque todo se lo merece. Y lo vemos cuando un niño pide algo y se le compra de inmediato o incluso se le da sin que lo pida. Cuando lo llevamos al médico y no sabe esperar su turno y permitimos su mal comportamiento porque no le hemos enseñado que esperar un servicio o un turno de participación es una oportunidad para regularse, para aprender a esperar, quizá realizando otra actividad o permaneciendo en calma consigo mismo. También lo vemos cuando jugamos y les dejamos ganar porque si no gana va a llorar, entre muchas otras cosas. La verdad es que la vida casi nunca sucede como la planeamos y eso es lo que nos ayuda a tolerar la frustración. Ojo, esto con la debida contención emocional. No se trata de irnos al otro extremo y decir cosas como, ay, no exageres, qué dramática o dramático eres. Ay, ¿a poco pensaste que te lo merecías solo por tu cara bonita? No, esto tampoco ayuda. Pero se trata de enseñar a nuestros hijos que hay cosas que quizás sí dependen de la suerte o del azar, pero que en general la mayoría de las cosas para obtenerlas hay que esforzarnos y trabajar por ellos y ser perseverantes y que muchas veces ni aún así las vamos a obtener en el momento en el que las deseamos o como las habíamos imaginado. También sobreprotegemos cuando no permitimos el error. He conocido niños en el preescolar que me han dicho, mi mamá no me deja usar la goma porque dice que no se vale usarla o porque si la uso se ve feo. Siempre que esto sucede les explico a las mamás algo que también aquí les he dicho. Los seres humanos aprendemos por ensayo y error y ojalá todo en la vida fuera tan fácil como usar una goma. Cuando nuestros niños aprenden a caminar y se caen, están ensayando y están corrigiendo a partir de sus errores. De hecho, estas caídas pues son la práctica que necesitan para desarrollar fuerza en sus piernas, para poder coordinar y para poder dar la marcha ya sin caídas frecuentes. Cuando comienzan a decir sus primeras palabras nos emocionamos y si dicen no sabo en vez de no sé, no les decimos, ay niño tonto, no se dice así. Tenemos paciencia y sabemos que están aprendiendo por ensayo y error. Y en el preescolar muy comúnmente lo vivimos el ciclo anterior, cuando se entregaban las evidencias. Y en ciclos anteriores también cuando se les asignaban actividades para el hogar. Vemos que de repente hay niños que entregan un trabajo impecable, un dibujo que denota una buena coordinación visomotriz por los trazos del lápiz y la crayola y por el coloreado. Vemos un recortado y un pegado perfecto y vemos que en el aula el alumno o alumna no es capaz de hacer esto que se demuestra en ese trabajo. Y nuestros niños que suelen ser muy francos hasta nos dicen, ay, es que lo hizo mi mamá o mi papá. Dejar que el niño se equivoque es enseñarle a ver sus errores, aprender de ellos y entonces estar en posibilidad de acompañarle a corregirlos.
También sobreprotegemos cuando nuestros niños ya deberían hablar fluidamente y ser capaces de expresar sus necesidades y no lo hacen no porque haya una condición de por medio como un trastorno del lenguaje, sino porque siempre nos hemos anticipado a sus necesidades, no les permitimos expresarse, los consentimos, no les creamos una verdadera necesidad de hablar y hasta nos convertimos en sus intérpretes personales porque nosotras sí les entendemos. Esto no solo les limita en la interacción social y en el aprendizaje, sino que los expone a situaciones de abuso donde ni siquiera serán capaces de expresar quién los agredió. Y desde luego, pues limita todas las áreas porque el ser humano se comunica a través del habla prioritariamente. También sobreprotegemos cuando no los dejamos vivir experiencias cotidianas. Y aquí también recordé que justo la semana pasada, una de las profesoras estaba realizando una actividad con globos y un pequeño se negó rotundamente y con cara de pánico a jugar. Y ni siquiera quiso tocar el globo que la maestra le dio y nos dijo, no, yo no, maestra, porque mi papá no me deja jugar con eso. Dice que son peligrosos. Y de verdad que era evidente la cara de terror del niño al ver a los demás jugando a lanzar su globo en el aire. Cierto, hay ocasiones que hasta las cosas más absurdas o que menos nos imaginamos pueden resultar peligrosas. Quizá un globo lo sea si mi niño se lo traga y eso le ocasiona asfixia. O tal vez el ruido al explotar lo altere si es que mi niño es hipersensible a estímulos auditivos. O quizá le pueda hacer daño si es alérgico al material del que está hecho, en un caso ya muy drástico. El problema es, insisto, cuando educamos en el miedo, o mejor dicho, en el pánico, porque visto desde una perspectiva muy dramática, hasta respirar el aire que hoy en día no es de muy buena calidad en las ciudades, pues es peligroso, pero no por eso vamos a dejar de respirar. Aquí también he visto a los niños que no los dejan jugar con la tierra, a los que no los dejan correr porque se pueden caer, a los que no los dejan sentarse en el piso porque esto les enferma o los ensucia, a los que llegan al preescolar con un chaleco, 2 suéteres, una chamarra, el gorro, bufanda y guantes y de verdad no se pueden ni mover y llegan las 12 del día y están asoleadísimos y sudando y cuando les decimos, hijo, hija, quítate toda esa ropa, de inmediato nos dicen, no, 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 porque mi mamá me regaña si me quito todo. Y la verdad es que esto también les enferma más porque los hace sudar y ese sudor vuelve a absorberlo su cuerpo una vez que se enfría. Es importante tener en consideración esto, papás. Hay cosas de las que no vamos a poder proteger a nuestros niños y ellos deben de saber cómo afrontarlas. En este sentido, también sobreprotegemos cuando no enseñamos a nuestros niños a confiar en lo que siente su cuerpo. Y puede ser que los abriguemos porque nosotros tenemos frío y no queremos que se destapen, o porque además supuestamente, aparte de que se pueden enfermar, tampoco les enseñamos y los dejamos que se vistan y se desvisten por cuenta propia. Y entonces no se quitan el suéter o la chamarra porque no saben cómo hacerlo, pero tampoco saben cómo pedir apoyo a otra persona. Vemos a los que no se saben amarrar las agujetas o destapar sus recipientes y veo muy comúnmente niños que exigen poniendo el pie en el aire enfrente de la maestra para que les amarre las agujetas sin decirle por lo menos, maestra, ¿me ayudas a amarrarme los tenis? Porque en casa basta con que se pongan enfrente de mamá, papá o de quien sea para que les hagan todo lo que ellos necesiten sin necesidad de pedirlo. Sobreprotegemos cuando no ponemos límites, cuando no hay rutinas, cuando no hay una estructura ni horarios y permitimos que los niños vean tele o jueguen el tiempo que ellos quieren en el celular, cuando les pedimos que recojan sus juguetes y lloran y entonces terminamos haciéndolo nosotras porque es más fácil recogerlos que ser constantes y generar hábitos. Sobreprotegemos también cuando nos escudamos en pretextos como es que es mi princesa o es mi campeón, es que su papá y yo nos acabamos de separar y la está pasando muy mal, es que está chiquito, es que no puede y no sabe, es que para eso me tiene a mí, es que todos están en su contra o le tienen envidia, es que tiene una discapacidad y merece un trato preferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos pretextos lo único que hacen es que el niño comprenda que todo se lo merece, que todo lo necesita, que él no puede solo, que es incapaz y que vaya interiorizando esa construcción
tan pobre de su autoestima. También sobreprotegemos cuando no dejamos que asuman las consecuencias de sus actos. Esta me encanta porque muchas mamás me dicen, es que no quiere hacer la tarea. La maestra me dice que en clase tampoco hizo nada. Y cuando le pregunto a las mamás, ¿y usted qué hace? Me responden, ay, bueno, le dije que no lo iba a dejar ver tele o agarrar el celular. Y le tuve que tomar la mano para que escribiera. Y como ya estaba enojada y la verdad no hacía nada, sí le di una nalgada y pues al final ya no hizo nada y de todos modos le di el celular o lo dejé ver la tele. Y la vida siguió como si nada. Mamás, papás, cuando ustedes hacen este tipo de cosas, no dejan asumir a sus niños las consecuencias. Y ojo también aquí, esto no implica castigar, es hacerles saber con firmeza a nuestro niño que como no hizo la actividad en la escuela, pues ahora tiene tarea y lo que no hizo también se agrega a sus actividades faltantes, por lo cual esto le deja con poco o nada de tiempo para jugar o distraerse. Y si pese a ello no lo hace, pues entonces cumplir lo que les dijimos, porque si no, ellos aprenden que lo único que pasa es que tienen que aguantar el enojo y el discurso de mamá o papá para que al final de todos modos les permitan hacer lo que ellos quieren. En este punto la mayoría cede porque lógicamente que si mamá debe hacer los quehaceres, preparar la comida y demás situaciones, pues no puede estar pegada al niño o a la niña hasta que se decida hacerlo, lo que es prácticamente su responsabilidad, porque también mamá y papá no pueden estar todo el tiempo ahí supervisando paso a paso, segundo a segundo, lo que el niño hace o deja de hacer. Y entonces, pues lo dejamos que juegue y ya nosotros nos ocupamos de lo urgente. Esto nos deja ver que aparte de sobreprotección, aparte de descuido, tampoco hay hábitos de estudio que le ayuden a nuestro niño o niña. Y sobreprotegemos también cuando observamos comportamientos inapropiados, groserías e incluso maltrato y lo permitimos sin hacerles saber que esos comportamientos no los vamos a tolerar. Nuevamente Marta Alicia Chávez nos dice, una familia es un sistema, un grupo de individuos y como tal requiere de una jerarquía que le dé balance y orden y que les permita existir de manera equilibrada y armoniosa. Entonces, es responsabilidad de los padres o de los cuidadores principales dar ese orden y estructura a los hijos. ¿Cómo? Ejerciendo autoridad con amor, confianza y respeto. Recuerden que también en el episodio 6 ya hablamos de manera más profunda al respecto. Les invito a darse una vuelta por él y escucharlo. Y estas no son todas las formas en que sobreprotegemos. La verdad es que la sobreprotección con una mezcla de descuido se deja ver de muchas formas. Pero espero que si te identificaste en una o varias de ellas, puedas ayudar a tu hijo o hija. ¿Cómo? Bueno, pues contribuyendo a eliminar o comenzando por minimizar la barrera que esto representa en su aprendizaje y en su participación. Y para ello, aquí te dejo nuevamente algunas ideas. Número 1. Retomemos nuevamente una frase célebre de María Montessori. El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto. Así que acepta, no eres indispensable para tus hijos e hijas, al menos no en todas las etapas de su vida. Así que crece junto con ellos y déjalos crecer. Acepta que tu propósito es lograr que cada vez te necesiten menos y para ello es necesario que vivas con ellos, no para ellos ni a través de ellos. Tú, mamá o papá, eres un individuo propio, con intereses propios, con actividades propias, y una de esas tantas actividades es la responsabilidad de la crianza de tus hijos e hijas, pero no es la única. Habrá decisiones que no te toque tomar, habrá acciones que no te toque elegir, habrá decisiones y elecciones que tus hijos tomen equivocadamente y tu única responsabilidad será respaldarlos y apoyarles a encontrar alternativas de solución, pero no te corresponde vivir por ellos su vida. Número 2. Sana tus heridas de la infancia y en general de la vida.
Ve a terapia o haz lo que consideres necesario. Si tienes duelos inconclusos, temores o fobias, es importante que trabajes en ti para darte mejor a tus hijos e hijas. Pregúntate entonces cuál es el origen de la sobreprotección. ¿Por qué percibes a tu niño o niña como débil e indefenso? ¿Qué te da miedo realmente? ¿Qué es lo peor que pudiera ocurrirle? Y si realmente estas preguntas tienen una respuesta muy fatal, insisto, pide ayuda de un profesional de la salud. Y si no la tienen, bueno, pues es un momento para reorientar tus formas de crianza. Número 3. Conviértete en un padre o en una madre sana y feliz. La plenitud no se predica en el discurso, se vive en el día a día. Nuestras hijas y nuestros hijos van a observar que nosotros vivimos plenos y felices. Así que si tú les muestras todas las posibilidades que les brinda la vida, viviéndolas tú mismo, pues entonces ellos se sentirán más seguros y capaces en la vida. Cierto, vivir es un riesgo, pero recuerda que de acuerdo con las teorías de la evolución, sobreviven los que mejor se adaptan. Así que si tu hijo o hija ya está en este mundo, es porque son el resultado de un óvulo y un esperma fuertes. Número 4. Cuida, enseña, acompaña y suelta. Conforme tus hijos e hijas vayan creciendo, ayúdales a actuar con autonomía. Para ello será necesario que durante su primer año les cuides en todo lo que dependa de ti, pero poco a poco ve enseñando aquello que deben saber. Después permanece cerca acompañando, mirando a la distancia, retroalimentando y ayudando a corregir. Y finalmente permite que lo hagan por sí mismos. Hay familias que dicen, es que solo lo hace si lo estoy vigilando. Entonces quiere decir que no hemos actuado correctamente, porque si solo lo hace porque lo estamos vigilando, tal vez lo hace por miedo. La única manera en la que sabremos que un conocimiento, una habilidad, una actitud o una capacidad ha sido plenamente adquirida es precisamente permitiéndoles hacerlo con autonomía. Número 5. No los prives de las experiencias cotidianas de la vida. La ropa que se ensucia se lava. La ropa que se rompe se puede coser. Los objetos que pueden ser peligrosos se manipulan con medidas de precaución y de acuerdo a la edad y el grado de responsabilidad de la persona. Y todo ello representan oportunidades valiosas de aprendizaje cuando se les sabe sacar el provecho. Ya les había mencionado que hoy en día se sabe que los niños a los que se les expone menos a los factores cotidianos del ambiente, como el polvo, los animales, el polen, el pasto, etcétera, son tendientes a desarrollar en mayor medida alergias, asma y otras enfermedades, precisamente por esa sobreprotección. Si tu niño es un niño sano, pues va a tratar de actuar como tal, inquieto, divirtiéndose, cayendo, experimentando, con curiosidad, explorando el mundo. No lo priven de ello, por favor. Número 6. Respeta la individualidad de tu hijo o de tu hija, sus decisiones. Lógico que no dejarás a un niño de preescolar ir solo y de noche a una fiesta, pero permite que comience a elegir con tu ayuda. Habrá ocasiones en las que tú tengas que decidir por él o por ella, sobre todo en los primeros años y en las cosas más importantes, pero también permite que haga sus propias elecciones. Número 7. Permite que asuman las consecuencias de sus actos con responsabilidad. No les liberes de ello. La vida real no es así y no siempre estarás para hacerlo. Entonces, deja que ellos observen cómo cada acto tiene una consecuencia que les beneficia o les perjudica a ellos y a quienes les rodean y procura orientarles solamente al respecto. Número 8. Eviten quitarse autoridad unos a otros, sobre todo si vives con más personas y compartes la responsabilidad de la crianza de los niños. Dialoguen, tomen acuerdos, hablen acerca de los beneficios o los perjuicios que sus actitudes y comportamientos pueden acarrear a la conducta del niño.
Observen cómo esto afecta precisamente su estabilidad emocional, la disciplina y el respeto de las normas de convivencia. Y traten de hacerlo de una manera armoniosa. No siempre podemos estar de acuerdo, pero si a lo mejor no logramos llegar a un acuerdo en este momento, pues procuremos que no sea enfrente de los niños y niñas. Número 9, no busques excusas. Al final, tu niño o tu niña es quien asume las consecuencias de ser sobreprotegido, tirano, débil o dependiente. Ninguna de las excusas que te compartí anteriormente es justificación suficiente para sobreprotegerlo. Vuelvo al punto número 2, trabaja en ti como mamá o papá. Número 10, no permitas comportamientos inapropiados. Si algo está mal, pues está mal y punto, y debe ser corregido en su momento. En este aspecto sucede a veces que algo nos mueve a risa porque es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, la primera vez que lo oímos decir una grosería, la primera vez que nos enseñó la lengua o la primera vez que nos aventó un juguete a la cara. Si esto sucede, míralo a los ojos y expresa con cariño, pero con firmeza, eso no te lo permito. Ningún niño se va a traumar drásticamente porque le digas no, no se puede o eso no se hace. En lugar de ocupar este término de más vale una nalgada a tiempo, pues cámbialo por más vale actuar con firmeza a tiempo. Y una más, número 11. A estos niños a los que hemos llamado voluntariosos, también debemos reconocer que como individuos nuestro temperamento es distinto. El carácter se construye con la interacción social. Hay niños y niñas que son muy dóciles y a veces valoramos más este comportamiento porque pues son niños que nos obedecen sin poner algún pero. Y entonces solemos tomar a mal a aquel niño que se revela o que nos cuestiona. Si bien hay desde la psicología tipos de temperamento, esto no significa que vamos a criar niños crueles, groseros, irrespetuosos o niños débiles y permisivos. Créanme, mamás y papás, esta sobreprotección ha llegado a representar una barrera enorme en el aprendizaje de sus hijos e hijas, pero más allá del aspecto educativo les limita en la interacción social porque se convierten en individuos inadaptados socialmente, intolerantes, pero que en el fondo esconden sufrimiento, el sufrimiento de haber sido criados, con menosprecio. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Como les comenté, me estoy reorganizando en mis tiempos para retomar el podcast cada semana nuevamente. Es un gusto estar en este espacio y les recuerdo que Enséñame a Crecer está disponible en Anchor, que es su casa virtual, en Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast, Overcast, Web Browser, en YouTube y también tenemos la página de Facebook. Y afortunadamente estamos llegando a México, desde luego, a Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina, Nicaragua, Brasil, Perú, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Venezuela. Y la verdad es que eso me tiene sumamente feliz. Y pues yo no tengo más que agradecerles en el alma que sean parte de este hermoso proyecto, que me regalen su tiempo de escucha, que me recomienden con quien pueda necesitarlo, pero sobre todo que me ayuden con sus acciones a hacer de las infancias de sus hijos, hijas, alumnos y alumnas la etapa más plena de su vida. Hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer.